El problema de la moral es algo que se rige por los estándares de las personas. Es un concepto tan abstracto, por lo que siempre se encuentra en movimiento, cambiando debido a las nuevas y recientes necesidades sociales y a los tiempos que azotan a cada sociedad, así como su significado puede variar dependiendo de quién esté dando este discurso. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bien, la moral es algo que va a cambiar dependiendo de cada persona, dependiendo del discurso que se quiera dar, dependiendo de qué se quiera decir, dependiendo a quién va dirigido. Es por eso que incluso nosotros mismos tergiversamos el significado de la moral. Es por eso que muchas veces no sabemos qué es la moral, qué define la moral, quién define la moral, para quién está definida. En nuestra era digital, en la era de la globalización y del hiperconsumismo, incluso las empresas hacen campañas mencionando la moral, mencionando qué están haciendo estas obras, estos anuncios publicitarios en voz de la justicia, en voz de la razón, en voz de la justicia, en voz de la igualdad, en voz de la tolerancia. Es decir, que incluso las empresas mencionan a la moral y que dicha moral contiene, según ellos, todos los valores que se nos han inculcado a lo largo de nuestra vida. No solo ellos, sino también los valores sociales que se deben de cumplir día a día. Pero es aquí donde radica el problema. ¿Qué es la moral? ¿Realmente quién la define? ¿Cómo se origina? A estas alturas, entonces, ¿qué es la moral? Porque si tú me lo preguntas, yo te puedo dar mi concepto de qué es la moral para mí. Tú me puedes dar tu concepto de qué es la moral. Pero, ¿qué entonces es la moral? Es decir, si nuestros conceptos varían o diferencian entre sí, ¿realmente quién tiene la razón? ¿Realmente entonces cuál es la verdadera moral? Es aquí donde trataremos de resolver dichas preguntas a través de la lectura y a través del resumen del origen de la moralidad. Dicha lectura nos plantea las siguientes preguntas o las siguientes interrogantes para que nosotros pensemos y analicemos cada contexto social. ¿Cómo es que el humano se convirtió en una criatura moral? ¿Cómo es que el humano pudo desarrollar un sentido de ayuda hacia sus semejantes? El humano comenzó a ayudar a sus parientes, con aquellos que compartían genes, dando como resultado un proceso conocido como actividad inclusiva. El segundo paso para la creación de las bases de la moralidad fue la reciprocidad. Fue la base para crear una sociedad donde existiera una comunicación de por medio, ya que la reciprocidad se entendía o se entiende como la acción de tú me ayudas y por lo tanto yo te devuelvo ese favor o esa ayuda, dando así inicio a una especie de sociedad creada por un sentido de ayuda mutua. Se puede entender esto como un tipo de simbiosis en el cual al yo necesitar de ti y tú necesitas de mí, creamos una sociedad en la que ambos nos beneficiemos. Pero resulta que la respuesta a estas interrogantes no se encuentra tan fácilmente, ya que la actitud inclusiva y la reciprocidad de alguna manera representan un riesgo para construir los cimientos, los caminos que conduzcan a la moralidad. Pero entonces, para poder contestar qué originó la moralidad, primeramente tenemos que respondernos una interrogante más. ¿Qué es la moralidad? Bueno, pues se puede entender como el sentido de la obligación que los humanos sentimos entre sí. Se entiende que a partir del reconocimiento de los individuos que componen un grupo o un entorno social, da como resultado un sistema de dependencia en el que todos dependen de todos, dando como resultado una armonía social. Aquellos individuos que componen estos grupos trabajan bajo una lógica de interdependencia, es decir, si yo dependo de ti, por lo tanto, tengo que ayudarte para que tú puedas asegurar tu propio bienestar, es decir, que te voy a ayudar a asegurar tu bienestar. Dicho esto, si todos dependemos de todos, todos nos debemos ayudar, por lo que la interdependencia es la base de la construcción de la moralidad. Según Mary C. Steiner, de la Universidad de Arizona, hace 400.000 años atrás surgió el Homo heidelbergensis, quienes empezaron a obtener mayores recursos que sus parientes lejanos, como los chimpancés y bononos, y esto se debía
a la colaboración activa que se formaba a partir de un conjunto de individuos, los cuales establecían un objetivo en común para su caza y su recolección. De hecho, la colaboración se volvió obligatoria en estos sistemas, ya que esta era esencial para la supervivencia de los individuos. Por consiguiente, los sujetos se volvieron cada vez más interdependientes entre sí, de manera inmediata, con tal de garantizar y obtener su supervivencia. Debido a la interdependencia y a la cooperación, se da la búsqueda o la elección de socios. Dichas elecciones se hacían con base si el individuo era incompetente o representaba solo una carga para la manada, o aquellos que eran incapaces de llevar una colaboración, es decir, que no formaban objetivos, que no establecían una comunicación adecuada, o que también no seguían las pautas indicadas por la manada o por algún jefe o líder. Estos no eran elegidos, así como aquellos individuos que no eran sociales o que eran moralmente poco cooperativos, como los demás. De igual manera, eran rechazados. A eso se refiere que aquellos individuos que ponían por encima sus intereses personales antes que el interés grupal o de sus propios socios, pues eran renegados. El resultado de este tipo de evaluación generó una fuerte selección social para los individuos, en las cuales se calificaban sus actitudes y habilidades sociales, por lo que se buscaba que representaran un beneficio como socio. El punto clave para la evolución de la moralidad fue la selección de individuos para la recolección colaborativa, lo que dio en resultado que los socios, los individuos seleccionados, desarrollaran nuevos caminos para relacionarse con otros. Esto porque al ser una evaluación activa, los individuos que se posicionaban como socios tenían que pulir sus habilidades, mejorar sus capacidades y conductas, así como desarrollar un mejor sentido del lenguaje, ya que recordemos que de eso dependía su selección. En pocas palabras, aquel que no se adaptara a las necesidades y exigencias de una sociedad perecería en el intento. Gracias a esto, se desarrolló un fuerte sentido de cooperación para trabajar en equipo, para lograr objetivos en común y garantizar la supervivencia de los individuos. Gracias a estos factores, se desarrolló un sentido de simpatía y ayuda hacia los socios respectivos. Si un individuo dependía de un socio para el éxito en la búsqueda de alimento, entonces tenía un buen sentido evolutivo, ya que esto daba como resultado que lo quisiera ayudar cuando fuera necesario, ya que la supervivencia de los individuos de este tiempo dependía de que se les viera como socios o cooperadores activos, que aportaran algún beneficio a una sociedad o a otro individuo. Los primeros humanos que se involucraron en la recolección colaborativa obtuvieron un nuevo tipo de razonamiento, y esto, a su vez, los llevó a tratar a los demás socios o individuos como semejantes, y no solo con un sentimiento de simpatía, así como sentido de la justicia, basado en la comprensión de la equivalencia entre uno mismo y los demás. Gracias a esto, se establecieron roles en los principios de colaboración, en donde los colaboradores necesitaban uno del otro para lograr el éxito. Además, gracias a esto se desarrolló un entendimiento en terreno común, lo que definió qué parte tiene que hacer cada socio y cómo hacerlo. Se entiende que la involucración en la recolección colaborativa generó una especie de sentido de cooperación y que a su vez implementó los roles dentro de la colaboración y que además se les asignaban a los socios. Otro de los resultados del forrajeo colaborativo es que debido a esto, las sociedades o grupos que empezaron a mover con base al respeto y la equidad basada en una evaluación de el mismo individuo como de sus semejantes, basado en ciertos aspectos a calificar. El segundo punto clave se produjo debido a ciertos factores demográficos
que dieron origen al ser humano moderno hace 200.000 años. Estos factores demográficos hicieron que las competencias entre los grupos o individuos se hicieran cada vez más frecuentes, por lo que aquellos grupos que en principio fueran débiles o muy poco estructurados tuvieran que unirse con otros grupos. De esta manera surgieron grupos más fuertes y socialmente más unidos, ya que su objetivo en un principio era defenderse de la competencia y así, de esta manera, garantizar sus recursos, por lo que generó grupos sociales cada vez más grandes. Aquellos individuos que pertenecían a un grupo cultural tenían que someterse a las prácticas culturales y normas sociales existentes, para de esta manera demostrar un sentido de pertenencia y afiliación a dicho grupo. A partir de esto, se creó un sentido de simpatía y justicia, heredado de los primeros humanos que se convirtieron en normas morales. Así, como algunas normas codificaban la forma correcta e incorrecta de hacer las cosas en la casa o en la fabricación de herramientas, las normas morales controlaban la forma correcta de tratar a otras personas. Debido a que las metas grupales, colectivas y el terreno común cultural de los grupos humanos crearon una perspectiva objetiva, no yo, sino nosotros. Como pueblo, la moralidad humana moderna llegó a caracterizarse como una forma objetiva de lo correcto y lo incorrecto. Desde el surgimiento de la agricultura hace unos 10.000 años, las sociedades humanas han consistido en individuos de diversas líneas políticas, étnicas y religiosas. Como consecuencia, se vuelve menos claro quién constituye un nosotros y quién está en un grupo externo. Sumado a la existencia de la globalización, la difusión de nuevos dogmas, de nuevas ideas, nuevos pensares, nuevas maneras de comportarse e incluso nuevos gustos, por lo que en principio es más difícil identificar a un semejante, en principio, o quién forma o quién es parte de nuestro colectivo. Por lo que el sentido de nosotros, grupos internos o grupos externos, cada vez se van deformando más y más. Como conclusión, podemos decir que entonces la moral define lo que es y lo que no es correcto, pero con base a las nuevas sociedades y los nuevos reglamentos de cada tipo de sociedad, adaptados a un contexto temporal y social. Pero ¿hasta qué punto nosotros como sociedad o grupo interno o externo controlamos lo que define la moral? ¿O no? ¿O esta es la que nos define, la que define en principio las bases de una sociedad tal vez? ¿O es la sociedad quien crea el sentido de moralidad? A pesar de esto, podemos comprender que la moral nos ayuda a ser mejores personas, porque eso es lo que somos. Nos ayuda a ir avanzando de manera individual o grupal, fomentando ciertos valores sociales, como lo hemos visto a lo largo de este resumen. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Mi nombre es José Jaime Guzmán Santoyo. Hasta la próxima.